Let's open our Bibles to Mark chapter 9. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Marcos, capítulo 9. I'm excited to be here. Estoy muy emocionado al estar aquí I'm thankful to be here. y estoy agradecido de poder estar aquí. I love seeing what God is doing here with this church. Me encanta ver lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia. For many years, we visited the Rosarito area and did missions work here. Por muchos años habíamos estado visitando el área de Rosarito y haciendo trabajo con esta iglesia en este área. And I remember when Pastor Mike started the church. Me acuerdo cuando el pastor Mike comenzó esta iglesia. And it's a beautiful work to see what God has done. Es una obra muy bella ver lo que Dios ha hecho. And for the last 10 years, we've been serving down in Vizcaíno and Baja Sur. Y en estos últimos 10 años hemos servido en Baja California Sur, en Vizcaíno. We have a missions base. We planted a church, and we are doing yearly conferences for the leaders in Baja South. Hay una base misionera, se ha plantado una iglesia y hacemos conferencias anuales para los pastores de ahí. So as Mike said, I do love Mexico. Y como Mike había dicho el pastor, yo amo a México. So my grandma was born in Chihuahua, Mi abuelita nació en Chihuahua and and so my father was born in Tennessee. Mi papá nació en Tennessee, así que un poquito lejos. He's a hillbilly, Y él es uno de esos montañosos medios hippies. but I feel a lot more Mexican than Tennessean. Pero me siento mucho más mexicano que de Tennessee. So glad to be here. Estoy contento de estar aquí. Mark chapter 9. Marcos 9. We're going to read from verses 14 to 29. Vamos a leer del 14 al 29. I'll read it first, and then George will read it afterwards. Lo leeré primero y después el traductor. And when he came to the disciples, he saw a great multitude around them and scribes disputing with them. Immediately when they saw him, all the people were greatly amazed, and running to him, they greeted him. And he asked the scribes, "What are you discussing with them?" Then one from the multitude answered and said, "Teacher, I brought you my son who has a mute spirit. Wherever he seizes him, he throws him down, he foams at the mouth, gnashes his teeth, and becomes rigid. So I spoke to your disciples that they should cast him out, but they could not." He answered him and said, "O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me." Then they brought him to him, and when he saw him, immediately the spirit convulsed him, and he fell on the ground and wallowed, foaming at the mouth. So he asked his father, "How long has this been happening to him?" And he said, "From childhood. And he often has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help him." And Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Immediately the father of the child cried out and said with tears, "Lord, I believe, help my unbelief." When Jesus saw the people that they were running together, he rebuked the unclean spirit, saying to him, "You deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more." Then the spirit cried out, convulsed him greatly, and came out of him. And he became as one dead, so that many said, "He is dead." But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he had come into the house, his disciples asked him privately, "Why could we not cast him out?" So he said to them, "This kind can come out by nothing but prayer and fasting." En el 14:29, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. "Maestro", respondió un hombre de entre la multitud, "te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron." "Ah, generación incrédula", respondió Jesús, "¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho." Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. "¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?", le preguntó Jesús al padre. "Desde que era niño", contestó. "Muchas veces se lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos." "¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible." "Sí creo", exclamó de inmediato el padre del muchacho. "Ayúdame en mi poca fe." Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. "Espíritu sordo y mudo", dijo, "te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él." El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, "Ya se murió." Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, "¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?"
Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. The disciples had tremendous advantage. They spent 3.5 years with Jesus. Los discípulos tenían una ventaja tremenda, habían pasado más de 3 años con Jesús. They not only watched him do miracles, but Jesus empowered them to do miracles also. No solamente lo habían visto hacer milagros, sino que Jesús les dio el poder para hacerlos. They healed the sick and they cast out demons. Sanaban a los enfermos y echaban a los demonios. In Mark chapter 6, Marcos capítulo 6, we are told that he sent them out on a healing mission 2 by 2, and that they healed people and they cast demons out of people. nos dice la Biblia que los mandó 2 por 2, haciendo un ministerio de sanidad y de expulsar demonios. And so they had had much success against the powers of darkness. Y habían tenido mucho éxito en contra de los poderes de las tinieblas. But now something happens that is different and more difficult for them. Sin embargo, algo ocurre aquí que es difícil y diferente. What has normally been working doesn't work. Lo que normalmente había funcionado en esta vez no. These were spiritual men, they were godly men. Estos eran hombres piadosos, hombres espirituales. They were empowered by Jesus. Habían sido dado el poder que les dio Jesús. They had power against the demons of Satan. Tenían autoridad y poder en contra de los demonios de Satanás. And so they had a level of spiritual depth and strength in their life. Entonces tenían un nivel profundo de fuerza, de espiritualidad. Let's call that their spiritual normal. Vamos a llamarle a eso su normal espiritual. But now they reach a situation where normal is not enough. Pero ahora nos encontramos en una situación en que lo normal no es suficiente. Whatever they were usually doing wasn't enough in this instance. Lo que hacían normalmente no era suficiente en este lugar, en esta situación. Now I know that Pastor Mike teaches the Bible here. Ahora, yo sé que el pastor Mike enseña la Biblia. He joined us last January down at our conference in Vizcaíno. It was beautiful. Él vino, se reunió con nosotros en nuestra conferencia en Vizcaíno y fue algo hermoso. And I know many of you are saved and you have been growing in your understanding of the Word of God. Yo sé que muchos de ustedes son salvos y han estado creciendo en su sabiduría de la palabra de Dios. Many of you have changed lives. Muchos de ustedes tienen vidas transformadas. Amen. Amén. Changed lives. Vidas cambiadas. Jesus is real. Jesús es verdadero. Your thinking is different. Tu modo de pensar es diferente. Your speech is different. Tu modo de hablar es Your diferente. actions are different. Tus acciones son diferentes. You serve the Lord. You serve the Y ahora Lord. sirves al Señor. There's much change in your life. Hay muchos cambios, varios en tu vida. You're serious in your marriage. ¿Te has puesto serio en tu matrimonio? You're raising your children to know God. ¿Estás criando a tus hijos para conocerlo a Dios? And that's the normal. Y eso es lo normal. You read your Bible. Lees tu You Biblia, pray. oras, And you come to church. vienes a la And iglesia. all of that is very, very good. Y todo eso es muy, muy bueno. And so I have no criticism at all. Entonces no hay ninguna crítica, digamos, o ningún comentario que hacer en esto. I'm glad that those things have happened in my life. Me alegro que esas cosas también hayan ocurrido en mi vida. I love being a Christian. Me encanta ser cristiano. Amen. Amén. It's a good life. Es una buena vida. It's a much better life. Es una vida mucho mejor. And yet my normal, Sin embargo, lo normal mío, what is normal for me, lo que es normal para mí, sometimes is not enough. a veces no es suficiente. Sometimes I feel like I need more power. A veces siento que necesito más poder. Sometimes I feel I need more understanding. Siento que necesito más sabiduría. And that's what's happening with the disciples here. Y eso es lo que estaba ocurriendo aquí con los discípulos. Their normal life was a good life. Su vida normal era una vida buena, But now they were facing something, and their normal life wasn't enough to deal with this difficulty. pero ahora se enfrentaron a una situación en la cual su vida normal tenía mucha dificultad. And so as we continue on with this study, Al continuar en este estudio, I want you to think about your own life. quiero que pienses en tu propia vida. So we want to be thankful about what God is doing. Entonces debemos estar agradecidos en lo que Dios está haciendo And we want to continue in our own lives with what God is doing. y continuar en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. But I have been going through this, and this is why I'm sharing it. Ahora, esto es algo que yo he estado experimentando y por eso lo quiero compartir con ustedes. What else is the Holy Spirit speaking to my heart about putting behind me
and bringing more of the kingdom of God into my life? How is God speaking to my life? ¿En qué áreas en mi vida el Señor me está hablando de dejar ciertas cosas atrás y tener más de lo que Él quiere que sea de su reino en mi vida? What are areas that need to change, that need to go away? ¿Cuáles son esas áreas, esas cosas que deben cambiar o deben desvanecerse? Maybe just wasting time. Quizás es el hecho de andar malgastando el tiempo. Sometimes in our lives it's an obvious sin. A veces en nuestras vidas es un pecado obvio. Sometimes it's just time wasting. A veces es simplemente el hecho de malgastar o andar derrochando el tiempo. And then to replace those things, what is God speaking into my life? What might God speak into your life about adding into your spiritual life? Ahora, quizás, ¿qué es lo que Dios, cuando quita algo, qué es lo que Él quiere adicionar? ¿Qué es lo que Él quiere agregar en esos lugares? Because all of us have a normal Christian life. Porque todos tenemos una vida normal cristiana. Something's normal for you, something might be different, normal for me, but there is a regularity of life that I have. O sea que quizás es una vida diferente de la tuya, de la mía, pero todos tenemos una cierta normalidad o regularidad que ocurre en nuestra vida diaria. And yet, what if something comes into my life and I lack understanding and I lack power? Pues qué tal si algo viene a mi vida en lo cual en lo que carezco, en lo que me falta sabiduría o que me falta poder. Then I understand my life has to change. Entonces yo en ese momento entiendo que mi vida tiene que I cambiar. need more of Jesus. Necesito más de Jesús. I want to look at some specific ideas here in this chapter. Quisiera mirar algunas ideas específicas en este capítulo. In verses 17 and 18, we see that a man brings his son to Jesus. Versículos 17 y 18 vemos que un hombre trae a su hijo endemoniado a Jesús. Jesus had been up on the Mount of Transfiguration. Jesús había bajado del monte de la transfiguración. Peter, James, and John were with him, and then they came down to a confusing event. Pedro, Juan y Jacobo bajaron con él y se encuentran con una situación confusa. And a man had brought his son to the other 9 disciples because the boy had a demon. Y este hombre había traído a su hijo a los otros 9 discípulos porque su hijo tenía un demonio. So, why did the man come to the disciples? ¿Por qué es que este hombre se acercó a los discípulos? Because they had a reputation of being able to cast out demons. Pues tenían la reputación de poder echar o expulsar demonios. So why do people come to you? ¿Por qué es que la gente se te acerca a ti? Because they know you're a Christian. Porque saben que eres un cristiano. If their marriage is struggling, or they need prayer for healing, or they need financial help, they come to you, they say, hey, you're a Christian. Si su matrimonio está en problemas o peligros, si necesitan oración para sanidad o si están en dificultades financieras o en la vida, se te acercan a ti y te dicen, hey, tú eres un cristiano, puedes ayudarme en este área. And that's a blessing. Y es una bendición. So they come to us for prayer, they come to us for advice. Se nos acercan por consejos o por oración. And so they came to the disciples because the disciples were men that spent time with Jesus. Y entonces este hombre se acercó a los discípulos sabiendo que estos discípulos pasaban tiempo con Jesús. And they were men that had cast out demons. Y eran hombres que ya habían echado demonios. But in this case, the problem was too great for the disciples. Sin embargo, en este caso el problema es demasiado grande para los discípulos. Now, I like the disciples. Ahora, a mí me gustan, yo amo a estos discípulos. They recognized that there was a need. Ellos reconocen que había una necesidad. We look around the world and we see there are many needs, Al mirar al mundo vemos que hay muchas necesidades, many problems. muchos problemas. You can see it on the television, you can see it on your street. Lo ves en la tele, lo ves en la calle. Sometimes in our families, many problems. A veces en nuestras propias familias, muchos problemas. And so it doesn't take a lot of spiritual insight to know that there are a lot of problems in the world. No se requiere entonces mucha sagacidad o profundidad para mirar de que el mundo está lleno de problemas. And I like the disciples because they were willing to help. Me gusta cómo reaccionan los discípulos porque estaban dispuestos a ayudar. Everybody else was standing around. Todos los demás ahí con las manos cerraditas mirando. But the disciples were saying, hey, we're here, we'll help. Pero los discípulos dijeron, estamos aquí, vamos a ayudar. And if you're a follower of Jesus, you have that same sentiment in your heart. Si tú eres un seguidor de Jesús, tienes ese mismo sentimiento, esa misma emoción en tu corazón. You see that there are problems and you say, Lord, I want to help, and you step out and you try to do something to make the world better and to bring the kingdom of God. Tú ves que hay un problema en un cierto lugar y tu corazón quiere ayudar o entras y pones un paso de fe y dices, yo quiero hacer un cambio para el reino de Dios, quiero que el reino de Dios sea parte de este mundo.
Now, sometimes when that happens, people criticize us. A veces, cuando hacemos esto, la gente nos critica. Look at verse 14. Miren el versículo 14. When he came to the disciples, he saw a great multitude around them and the scribes disputing. Dice, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. So the scribes were like the lawyers. They were the ones that studied the word of God and they copied the word of God. Estos maestros de la ley eran como los abogados, que ellos conocían la ley y copiaban la palabra de Dios. So here's a father and his son is on the ground and he's flopping around and he's in terrible distress. Aquí vemos a un padre y vemos a su hijo que se está sacudiendo en el piso y que está bajo increíble grandes problemas y estrés. And the disciples are waiting for Jesus to come down and the man comes to him and says, "Can you help me?" Entonces los discípulos bajan con Jesús y se le acercan y este hombre le dice a Jesús, ¿me puedes ayudar? We know that you guys are followers of Christ. Sabemos nosotros que ustedes son seguidores de Jesús. You can do something. Ustedes pueden hacer algo. And the disciples are saying, "Yeah, we want to help." Y ellos dicen, los discípulos, sí, queremos ayudar. And they try to cast out the demon and it's not Y working. tratan de echarlo y no pueden, no está funcionando. And then the critics come. Y vienen los críticos ahora. What were they arguing about? ¿Y de qué estaban discutiendo? We're not told. No sabemos, no nos dice. But I'm guessing they're probably arguing about why the demon wouldn't come out of the boy. Puedo suponer por qué estaban discutiendo que por qué no salía el demonio del muchacho. It's interesting that the father didn't bring the boy to the scribes. Es interesante que el papá de este muchacho no se lo trajo a estos maestros de la ley, He brought him to the followers of Jesus. se los trajo a los seguidores de Jesús. But the followers of Jesus, the disciples, are not having success. Pero los discípulos no tienen éxito And so now they're being criticized. y ahora reciben la crítica. And every time there's an argument, Cada vez que hay una discusión, I remember when I was a young boy, me acuerdo cuando era joven, when I was in school, en la escuela, if there was a fight, cuando había una pelea, what happens when there's a fight with boys at school? ¿qué pasa cuando unos varones se pelean en la escuela? Everybody wants to watch. Todos quieren mirar, Hit him, espectadores. Everybody wants to watch the fight. You know? Todos quieren mirar la pelea. Es lo mismo en español también. Okay. Lucha libre. So everybody wants to watch. Todos quieren ser espectadores. The disciples are probably embarrassed. Y los discípulos quizás se sentían avergonzados, apenados. The scribes probably feel proud Y los escribas se sienten, o los maestros de la ley, muy, muy orgullosos o Because- soberbios. because they don't like Jesus. Porque a ellos no les gusta Jesús. The father is desperate to get help for his son, Y aquí está el padre desesperado en recibir ayuda por su hijo. and the boy is on the ground Y aquí está el muchacho sacudiéndose, suffering. sufriendo. So Jesus arrives. Entonces aquí llega, en esta situación, aquí entra Jesús. Verse 16. Versículo 16. And he asked the scribes, "What are you discussing with them?" Y Jesús les dice, ¿qué están discutiendo con ellos? Les preguntó. I like this about Jesus. Me gusta esto de Jesús. He comes and he settles the problem. Viene y empieza a tomar control de la situación. I feel like he's the big brother that shows up and kind of stops the fight. Me siento como si él es el hermano mayor que viene y para la pelea. He's gonna protect his guys, Él viene a proteger a los suyos, but he's also trying to get to the bottom of the problem, pero también quiere llegar al grano, quiere llegar a la solución del problema and he's gonna solve the y problem. lo va a resolver. So he rebukes their lack of faith. Entonces él reprende su falta de fe. Look at verse 19. Versículo 19. He answered him and said, "O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me." Dice, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Now these men had some faith, Ahora estos hombres tenían algo de fe. but for this they didn't have enough faith. Sin embargo, para esto no la tenían suficiente. Notice that Jesus is speaking to the issue of faith. Fíjense que Jesús está hablando acerca del tema de la fe. There's insufficient faith No hay fe suficiente. for this situation. Es insuficiente para esta situación. For every one of us in the room today that's a follower of Jesus, Para cada uno de nosotros que somos seguidores de Jesús, you have faith. tú tienes fe. You have faith for salvation. Tienes fe para tu salvación. You've repented of your sins. Te has arrepentido de tus pecados. You've agreed with the Holy Spirit
¿Te has puesto de acuerdo con el Espíritu Santo? Jesus said the Holy Spirit would come and convince people of sin and righteousness and judgment. Jesucristo mismo dijo que el Espíritu Santo iba a venir a convencer a la gente de lo que es el pecado, de lo que es ser derecho y recto y de lo que es el juicio. When the Holy Spirit comes to an unbeliever, Cuando viene el Espíritu Santo a un incrédulo, he begins to speak to him. empieza el Espíritu Santo a hablarle. Okay, now you have to look up here for a minute. Y ahora tiene que mirar aquí por un This is segundo. what the Holy Spirit does. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Hey, escúchame. Hey, Listen listen. up. Listen up. You're sinning, Estás en pecado and Jesus is the one that you need. y tú necesitas a Jesús. And if you don't receive Jesus, there's going to be judgment. Y si no recibes, no tienes a Jesús, vas a recibir el juicio. And the Holy Spirit works on a person's heart. Y el Espíritu Santo obra misteriosamente en el corazón de una persona. And maybe you're here tonight and you're not a Christian. Quizás tú te encuentras aquí y tú no eres un cristiano. You know, it feels kind of uncomfortable when you start getting convinced that you're wrong. Se siente un poquito incómodo cuando sientes que estás equivocado. But that has to happen. Ahora, eso tiene que suceder. You need to know that you're wrong. Necesitas saber que estás And equivocado. you need to understand that Jesus is the answer. Necesitas saber que Jesucristo es la respuesta. And you need to understand that if you say no to Jesus, that there's eternal judgment. Tienes tú que saber que si tú rechazas a Jesús, que va a haber un juicio eterno. And so the Holy Spirit comes and does that with the unbeliever. Entonces el Espíritu Santo viene y hace eso en la vida de un And then incrédulo. a person agrees with that and they commit their life to Christ and they're born again. Si una persona se pone de acuerdo con el Espíritu Santo y llegan a Jesús, son renacidos. And that happens by faith. Y eso ocurre por fe. And so probably most of you have made that decision. Probablemente la mayoría de ustedes ya han hecho esa decisión. You have faith for salvation. Tienes la fe que se necesita para llegar a la salvación. But faith doesn't stop there, does it? Sin embargo, la fe no termina ahí. Now you have to have faith that God is going to provide for your needs. Ahora tienes que tener fe de que Dios va a proveer por tus necesidades. Now you have to have faith that your children are going to, hopefully make right decisions as they grow up. Tienes que tener fe de que tus hijos van a, esperemos, hacer buenas decisiones y madurar y crecer. We have to have faith if we think that we're going to lose our job. And how are we going to provide for our family? Tenemos que tener fe de que si perdemos nuestro empleo, de que Dios va a proveer por nuestras necesidades. And then eventually, as we get older, we may discover that we're sick. And then we have to have faith to continue to trust the Lord, even if we're getting close to death. Y cuando tenemos más edad y llegamos a la vejez, quizás si encontramos que estamos enfermos, tenemos que tener fe de que el Señor va a estar ahí y que vamos a estar con Él. And so the point that I'm trying to make is this. El punto que estoy haciendo es esto. Our life changes. Nuestra vida cambia. And sometimes new challenges come into our life. Siempre se acercan desafíos nuevos. So the faith that you had to raise an infant is not the same faith that you need to raise a teenager. Y entonces la fe que tú tenías cuando tenías tu bebecito infante no es la misma fe que tienes ahora que son adolescentes. Amen? Amén. Praise the Lord, we made it past the teenager stage with our children. Gracias a Dios, el pastor ya pasó esa etapa de adolescencia con sus hijos. Praise the Lord. Amén. Sí. Our kids are growing up now. Nuestros hijos ya están crecidos. We have 4 grandchildren. Tenemos 4 nietos. Beautiful. Hermoso. One of the best days of my life Uno de los mejores días de mi vida was when my older son came to me and said, Dad, you were right. fue cuando mi hijo, uno de mis hijos mayores, mi hijo mayor vino y dijo, ¿sabes, papá? Tenías razón. I was ready to go to heaven right then. Yo estaba listo para entrar al cielo en ese momento. But my point is this. El punto es este. Life is not static. La vida no es algo estático. It doesn't stay the same. No permanece igual. Your normal faith now Tu fe normal actualmente might not be enough for next month or next quizás year no or 5 sea, years. quizás no sea lo suficiente para la próxima semana o el próximo mes o el próximo año. The disciples had faith to cast out demons, Tenían fe para echar los demonios, los discípulos, but not this demon. pero no este. And so Jesus speaks to that. Entonces Jesús se dirige a esto. Verse 19, faithless En generation. el versículo 19 dice, generación incrédula. The issue is faith. El tema es la fe. In verse 21 to 24, Versículos 21 al 24, Jesus asked the Father some questions. y le hace unas preguntas al padre de este muchacho. How long has this been happening? ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? And the Father tells him how long it's been Y happening. el padre le dice, ¿hace cuánto? And then he asked Jesus in verse 23,
Verse 22, if you can do anything, have compassion on us. Y entonces le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. I see Jesus drawing faith out of this man. Yo veo a Jesús como extrayendo fe de este hombre. Don't forget what's happening. No se olviden la situación. There's the 9 disciples, Están los 9 and discípulos, they're kind of embarrassed, y están un poquito como and incómodos, there's the avergonzados. scribes, Y están los maestros de la ley, and they're critical, y están criticando. and there's the crowd Está toda la multitud mirando, that came running, vinieron corriendo and they're watching, y andan todos como espectadores. and there's the boy on the ground, Está el muchacho tirado en el suelo and he's just struggling with this demon that's trying to destroy him. y está en convulsiones, sacudiéndose porque este demonio lo está tratando de destruir. And the father is desperate to have his son healed. Y el padre está desesperado a que su hijo sea sanado, sea liberado. And if I was that father, I would have been mad at Jesus. Y si yo habría sido ese papá, yo estaría como enojado con What, Jesús. what did Jesus ask him? ¿Qué le preguntó? ¿Qué le preguntó Jesús? How long has this been going on? A ver, pues, ¿cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? Who cares? ¿Qué importa? Heal my son. ¡Sánalo! He's desperate. Está desesperado. But Jesus doesn't want to just heal the son. Pero Jesús no solamente quiere sanar al muchacho, He wants to send the boy home with a father that has faith. quiere que se vaya a casa el hijo, el muchacho, con un papá lleno de fe. The boy's going to get healed. El niño, el muchacho va a ser sanado. But it's better if he goes home with a believing Pero father. es mucho mejor si regresa a su casa con un papá creyente. And so Jesus is bringing faith out of this man. Entonces Jesús está extrayendo fe de este hombre. So Jesus goes on to heal the boy. Entonces Jesús continúa y sana al muchacho. Look at verse En 25. el 25, When Jesus saw the people came running together, he rebuked the unclean spirit. He said to him, "You deaf and dumb spirit, I command you, come out of him and enter him no more." al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. And so, no problem for Jesus. No fue ningún problema para Jesús. By the way, the Bible says that there are angels of God and there are demons of Satan. A propósito, la Biblia nos dice que hay ángeles que son de Dios y demonios que son de Satanás. And demons are angels that rebelled against God, Los demonios eran anteriormente ángeles que se rebelaron contra Dios and they exist in the world today. y existen ahora en el mundo. And some of you may have seen demon-possessed people. Quizás algunos de ustedes han visto gente poseída por demonios. If you're a Christian, you cannot have a demon inside of you. Si tú eres un cristiano, no puedes tener un demonio viviendo adentro de ti, You're possessed by the Holy Spirit, not a demonic spirit. porque eres poseído ahora y eres inhabitado por el Espíritu Santo que vive en ti. But we can be oppressed, Ahora sí podemos ser oprimidos, we can be harassed. podemos ser afectados o molestados. There's spiritual battle going on. I'm sure you guys know that. Hay una batalla espiritual alrededor de todos nosotros y ya So saben that's eso. a reality in the world that we live in. Esa es una realidad en el mundo que nosotros vivimos. But it's no problem for Jesus. Sin embargo, no es ningún problema para Jesús. So Jesus heals the boy, Entonces Jesús sana a este muchacho, sends him home. lo manda a su hogar. Now the father has some kind of faith, Ahora el papá tiene alguna clase de fe and now everybody kind of goes back to their house. y ahora todos regresan a sus hogares. So who's left? Pues ¿quién queda? Jesus and the disciples. Jesús y los discípulos. And they're confused. ¿Están confundidos? Look at verse 28. Mira el versículo 28. And when he had come into the house, his disciples asked him privately, "Why could we not cast him out?" Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Notice that it says they asked him privately. Fíjense que le preguntaron esto en privado. They may have been embarrassed. Quizás están un poquito avergonzados. You don't want to ask that in front of a crowd. No preguntas eso enfrente de la multitud. So they get alone with Jesus, Entonces se pone a solas con Jesús. and it's a good question. Muy buena pregunta. Why couldn't we do it? ¿Por qué no pudimos hacerlo? We've done it before. Lo habíamos hecho tantas veces antes. What changed? ¿Qué es lo que cambió? This is where we started with our study. Aquí es donde comenzamos con nuestro estudio esta noche. Praise the Lord if you have had success in your Christian life. Gracias a Dios, alabado sea el Señor si has tenido éxito en tu vida cristiana.
Some of you have gotten off of drugs and alcohol. Praise the Lord. Algunos de ustedes han sido liberados de las drogas y el alcohol. Gracias a Dios, alabado sea Dios. Some of you don't fight anymore. Algunos de ustedes ya no son peleoneros, gracias a Dios. You're learning how to love people. Estás aprendiendo a amar a tu prójimo, a los demás. You're learning how to be patient. Estás aprendiendo a ser más paciente. My point is this. In the Christian life, we grow. We go from one point to another point. We just grow through life. El punto es este, que en la vida cristiana nosotros crecemos. Vamos de un punto en nuestra vida a otro punto de madurez. But guys, we're not supposed to just hit we're not supposed to hit one stage and stay there. Pero nosotros, hermanos, no debemos simplemente llegar a una etapa y permanecer estáticos ahí. We need to keep growing. Tenemos que seguir madurando. Would you guys agree with that? ¿Estarían de acuerdo con eso? We need to keep growing. Debemos seguir creciendo. And sometimes we even grow because we fail. Y a veces crecemos porque hemos fallado. This failure got their attention. Esta falla, digamos, esta reprobación les agarró la atención. So, they could have responded differently. Podrían haber respondido diferentemente. They could have been embarrassed. Podrían haberse avergonzado, haberse apenado. They could have maybe they could have said in their hearts, I'm never going to try that again. Quizás se podrían haber dicho en su corazón, pues jamás voy a probar eso otra vez. Maybe some of you have tried to teach the children upstairs. Quizás algunos de ustedes hayan tratado de enseñar una clase en los niños aquí arriba. And you say, I'm never going to do that Y again. dicen, no, jamás voy a entrar a ese salón. Because they were out of control. Estaban descontrolados. Our failures make us realize that whatever degree of maturity we have, sometimes it's not enough. Nuestras fallas nos demuestran que a veces nuestro lugar en la madurez pues no es suficiente. So I see a couple of things here about the disciples. Entonces ve algunas cositas, unas observaciones acerca de los discípulos aquí. Some of this I've already said. Algunas cosas ya las he repetido. They knew that there was a need. Sabían que había una necesidad. If you're a Christian and your eyes are open, you know that there's a need in the world. Si eres cristiano y tus ojos están abiertos, vas a ver y sabes que hay necesidades en este You mundo. know there are problems. Sabes que hay problemas. There are problems that need to be solved. Hay problemas que necesitan ser resueltos. If you're a follower of Jesus, God is working in your heart to give your life to the kingdom of God. Si tú eres un seguidor de Jesús, Dios está trabajando en tu corazón para dar tu vida al reino de Dios. And many of you are doing that. Muchos de ustedes lo están haciendo. For the disciples, that wasn't enough. Para los discípulos no era suficiente. They were willing and they understood there was a problem, but it wasn't enough. Estaban dispuestos, sabían que había un problema, pero eso no era suficiente. Verse 28 again. El 28 otra vez. Why could we not cast him out? ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? There was two things missing. Habían dos cosas que faltaban. A lack of power Falta de poder and a lack of y understanding. una falta de comprensión. The lack of power was obvious, La falta del poder fue obvio. but the lack of understanding is a little less obvious. Ahora, la falta de entendimiento o comprensión era un poquito menos obvio. They were surprised. Se sorprendieron. It is if they were thinking in their minds, we always do this. Era como si ellos pensaban, esto es algo que hacemos siempre. We know how to do this. Ya sabemos. Father, you came to the right bunch of guys. Papá de este muchacho, llegaste a los We'll be done with expertos. this in 5 No minutes. te preocupes, esto lo terminamos ya We've done this 5 a dozen minutos. times. Lo hemos hecho docenas de veces, No problem. sin problema. Their failure displayed an obvious lack of power, Su falla desplegó una obvia falta de poder. it also displayed their lack of understanding that there were forces greater against them than they ever realized. También demostró su falta de entendimiento de que habían fuerzas de mayor poder a los cuales por los cuales ellos no estaban listos. They were understanding that the kingdom of darkness was greater than they thought. Empezaron a comprender de que el reino de las tinieblas era a veces más fuerte de lo que ellos entendían o sabían. As life goes on with a follower of Jesus, that often happens to us. En el transcurrir de la vida de un creyente, eso a menudo nos ocurre a nosotros.
I've been pastoring 21 years in Napa, He sido pastor en el área del norte de California que se llama Napa por 21 años. and I'm still realizing how dark the kingdom of Satan is. Y todavía y sigo dándome cuenta de lo oscuro, lo tenebroso que es el reino de Satanás. How frail people are, Lo frágil que es la gente, the dangers of life. los peligros de la vida. I'm realizing more and more the wickedness of man. Me estoy dando cada vez más cuenta de la maldad, de lo que es lo malo que hay en la humanidad. You would think, I'm an older man, and after 21 years of pastoring, you would think, oh, I've seen it all. Quizás tú pienses, pues ya eres un hombre más avanzado en tu edad, pastor por 20 algo de años, entonces ya lo has visto todo, ¿verdad? But it's still being revealed to me Pero las cosas todavía se siguen abriendo y revelándose a mí. that there are problems that I cannot handle. Hay ciertos problemas en los cuales yo no puedo manejar. And so it's good for us to ask this question. Entonces es bueno hacer esta pregunta. Why could we not cast him out? ¿Por qué no pudimos expulsarlo? Why could I not give good counsel to my friend? ¿Por qué no le pude dar buen consejo a mi amigo? Why didn't I have faith that God was going to provide the money that we need? ¿Por qué es que yo no tuve la fe para saber de que Dios iba a proveer el dinero que necesitaba? And instead I stole money from work. Y en vez yo robé el dinero del trabajo. Why didn't I have enough faith that God was going to meet our needs with our sick child? ¿Por qué es que no tuve suficiente fe de que Dios iba a satisfacer nuestras necesidades con la enfermedad de nuestro hijo? And instead, and with my emotions, I started drinking a little bit again because I couldn't handle it. Y en vez, con mis emociones, empecé otra vez a entrar a la botella y ponerme a tomar porque no podía manejar mis emociones. What is normal sometimes isn't enough. Lo que es normal a veces no es suficiente. Jesus answers. Jesucristo responde. They said, why couldn't we do it? Ellos dicen, ¿por qué no pudimos? Look at verse 29. En el 29. This kind can come out by nothing but prayer and fasting. Esta clase de demonios solo se puede ser expulsado a fuerza de oración, respondió Jesús. Jesus identifies the enemy as this kind. Jesucristo identifica al enemigo como esta clase. This is a different kind of demon. Esta es una clase diferente de demonio. You can read about that in Ephesians 6. Pueden leer acerca de esto en Efesios capítulo 6. There's principalities and powers and rankings in the kingdom of darkness. Hay lo que son rangos o principalidades o poderes en el reino de las tinieblas. This demon was stronger and more stubborn. Este demonio era más fuerte y más terco. The demonic world watches us. El mundo demoníaco nos mira. That demon may have known that the disciples didn't have the power to cast it out. Ese demonio quizás sabía de que esos discípulos no tenían el poder para expulsarlo. Now the disciples did not have time at that moment to fast. Ahora, los discípulos en ese momento no tuvieron tiempo para ayunar. They did have time to pray. Sí tenían tiempo de orar, But the problem wasn't just for that moment. pero el problema no era solamente en ese momento. The problem was their normal. El problema era su normal o Their normalidad. normal spiritual life wasn't enough for this. Su vida espiritual normal no era lo suficiente para enfrentarse a esto. Guys, when there's an emergency, you suddenly can't become something greater than you are. Hermanos, cuando viene una emergencia no podemos de repente transformarnos en algo que no lo somos. I love basketball. Me encanta el básquetbol. Pastor Mike likes the Lakers. El pastor Mike le gustan los Lakers. A mí no me gustan los Lakers. Amén. I don't like the Lakers. Warriors. Los guerreros de Norte California. Hey. Somos un cuerpo, ¿verdad? Yes. I'm with you, brother. We're the body of Christ here. Yes. Somos el cuerpo de You Jesús. have to love me. Tienes que amarme. Now, I played in high school. Ahora, yo jugué en la prepa. I understand the game. Comprendo el juego. I like it. Me gusta. But if the Lakers suddenly needed me Pero si los Lakers de repentinamente me necesitaran a mí, because they're not doing so good, porque les va muy mal en la temporada, I'm just saying, me llaman, ¿no? Okay, Así, pues okay. nomás diciendo, ¿no? Y comentando. I suddenly cannot become something better than I am. No puedo de repente convertirme en algo que no soy. I suddenly cannot go from here to here No puedo llegar inmediatamente de aquí a aquí, just because there's a need, simplemente porque hay una necesidad, just because they can't make free throws. simplemente porque no pueden hacer sus tiros libres. Sorry, Mike. I can't suddenly, I can't suddenly go
from here to here. No puedo repentinamente ir de este nivel a este nivel. God knows in my life if there's going to be a situation where I need to be this mature over here. Dios sabe que en mi vida van a haber esas situaciones en que me voy a necesitar este nivel de madurez. How do I get there? ¿Cómo llego a ese lugar? One day at a time. Un pasito a la vez, un día a la vez. I put more of the world behind me. Dejo más atrás de lo del mundo, atrás de mí. Put away sin. Echo a un lado el pecado. You know the sins of your life. If there are habitual sins, put them away. Tú sabes los pecados habituales de tu vida, pues ponlos tras de ti. Because this kind of situation is going to come in our Porque lives. esta clase de situaciones se te va a acercar a tu vida. Three weeks and a few days ago, my father passed away. Hace un poquito más de 3 semanas atrás, mi papá falleció, Okay, on November 11th. el 11 de noviembre. For me, that was a this kind of moment. Para mí ese fue una de esta clase de momentos. But I was able to be there. Pero yo pude estar ahí, I was able to love my dad. pude amar a mi papá. I didn't love my dad for many years. Por muchos años no lo amé, I didn't like my dad. no me gustaba We para didn't have a nada. good life. No teníamos una vida buena. But God changed me, Pero Dios me transformó and over many years I prayed more and more, y a través de muchos años yo oraba más y más. and we brought him into our home, Lo trajimos a nuestro propio hogar, my mom and dad, mi papá y and mi I loved mamá. my dad. Amaba a mi And papá God changed y me Dios me transformó more and more. cada vez más. We were hugging each other, Nos estábamos abrazando saying we loved each other. y decíamos, te amo papá, y él también a mí. We got to take care of him right up to the end of his life. Pudimos cuidarlo hasta el fin de su vida. And so my faith and my love for my father Entonces mi fe y el amor que tenía por mi padre went from here to here, aumentó desde aquí hasta aquí. but not in one day. Pero no solo en un día. This is not just about casting out a demon. Esta situación, estos versículos no se tratan solamente de expulsar demonios. This is about growing in faith. Esto también tiene que ver con lo que es crecer en la fe. In this particular instance, it was about a En demon. esta instancia particular se trataba de un demonio, But in your particular instance, it may be something else pero en tu situación actual quizás sea otra cosa, that you might not be ready for yet. algo por lo cual no estás preparado. But God can get us ready. Pero Dios nos puede preparar. Amen? Amén. And God wants to get us Y ready. Dios quiere hacernos preparados, prepararnos. And God wants to do something greater in my life. Y si Dios quiere hacer algo más grande en mi vida. I've probably lived most of my life already, Yo creo que ya he vivido la mayoría de mi vida, but I think my best years are still ahead of me. pero todavía creo por fe de que los mejores años todavía están por venir. I want to run to the finish line. Yo quiero continuar corriendo hasta el fin de la carrera. I want to hit the line like this. Quiero llegar a la meta así, muy valiente y I want to break through like a champion. quiero romper esa línea como un campeón. I'll be running in faith. Y estaré corriendo 100% por fe. I can't run physically, No puedo correr físicamente, but I can run in faith. pero por fe puedo, en la fe puedo correr. How does that happen? ¿Cómo ocurre esto? Prayer and fasting? Oración, ayuno. Fasting is denying yourself a physical need so you can enrich yourself spiritually. El ayunar es negarte a ti mismo necesidades físicas para que puedas crecer espiritualmente. There are different kinds of fasts. Hay diferentes clases de ayunos. Water only, Hay unos que son agua solamente. maybe water and juice and tea, Hay unos que son de agua y jugo o té. maybe just liquids and fruits. Quizás líquidos y frutas. Maybe sometimes people have to start with something easier. Algunas veces la gente tiene que empezar con algo más facilito o simple. I'm gonna give up desserts and cakes and pies and ice cream. Voy a dejar atrás los postres, los pies, el helado. Instead of enjoying a big bowl of ice cream, I'm gonna not eat that, and I'm just gonna go over here and pray for 10 minutes. Quizás en vez de comer este grande tazón de helado, pues voy a dejar eso atrás y voy a orar por 10 minutos. It's just denying yourself of things that are not sinful, but you're denying yourself a physical pleasure so you can invest your time and your heart in things spiritual. Es lo que es el negarte de no es necesariamente algo que sea pecaminoso, que no es, pero sin embargo negar algo en tu vida que da placer o algo físico y poner ese tiempo en lo que es la madurez o crecimiento espiritual, un enfoque espiritual. And what does that produce? Y pues, ¿qué produce esto? The ability
to deal with this kind. la habilidad para poder manejar esta clase. There is an esta clase that you have not faced yet. Hay una cierta clase que todavía a la cual no te has enfrentado. And Jesus wants to work through you Y Jesús quiere obrar en tu vida to serve, para servir, to witness, para to testificar, give you personal victory. para darte victoria personal. God wants the best marriages in Rosarito to be among the Christians. Dios quiere que los mejores matrimonios en Rosarito estén en las vidas de cristianos. There's lots of applications. Muchas aplicaciones, muchas maneras de aplicar esto. But what was normal for the disciples wasn't good enough. Sin embargo, lo que era normal para los discípulos no fue suficiente. They didn't understand that normal wasn't good enough. No comprendían de que lo normal no era suficiente. And they didn't understand that they didn't have enough power. No entendían de que no tenían suficiente poder. And they didn't understand that the challenges of life were greater than they No understood. entendían de que los desafíos de la vida eran más grandes de lo que ellos podían a veces. But you know what? That's okay. Pero sabes, está bien. They learned. Aprendieron, ¿no? God used that moment of failure to teach them. Dios aprendió esa falla para enseñarles. And what happened with those disciples? ¿Y qué ocurrió con esos discípulos? Somebody raise their hand and tell me. Alguien levante la mano y dígame, What happened with those disciples? ¿qué ocurrió después con esos discípulos? They grew Crecieron spiritually. espiritualmente. Sí. What else happened ¿Qué to más those ocurrió? disciples? Somebody else raise your hand. Their faith increased. Aumentó su fe, sí. Somebody ¿Qué else más? raise your hand and tell me what happened with those disciples. Yeah. They turned the world upside down. Revolucionaron al mundo. Mano atrás. Yes. ¿Cómo? They learned to fast. They learned how to fast. I love to eat. A mí me encanta comer. Can you tell? Amén. But you know what else I have also learned to love? Pero ¿saben qué? Yo también he aprendido a amar. I've learned to love to fast and pray. He también aprendido a amar lo que es el ayuno y la And oración. that's a work of the Spirit. Y eso para mí es un trabajo del Espíritu. My encouragement to you tonight, El ánimo que quiero darles, quiero animarles a hacer esto. don't stay here. No te mantengas en Whatever this is, esa normalidad. No te quedes en ese lugar. understand that God wants you to keep growing. Comprende de que Dios quiere que continúes madurando. And then be very purposeful to do that. Y entonces, a propósito, intencionalmente haz esto. Be deliberate. Tienes que ser intencional, deliberado en esto. Get up and read your Bible. Levántate y lee tu Biblia Pray. y ponte en oración. Turn off your phone. Apaga el teléfono. Learn how to be quiet before the Lord. Aprende a estar callado ante Dios. Learn how to hear the voice of God. Aprende a escuchar la voz de Dios. There's one other thing that we want to do tonight before I'm done here. Algo más que quisiera hacer antes de terminar esta noche. There may be some here that have never said yes to Jesus. Es posible que hayan algunos de ustedes aquí que nunca han dicho que sí a Jesús. And I made mention of that before. Lo mencioné anteriormente. The Holy Spirit of God wants to convince an unbeliever that they need Jesus. El Espíritu Santo de Dios quiere convencer a una persona que no cree a que crea en Jesús. And Jesus said it's kind of like the wind. You can't see where it's coming from or where it's going, but you see the effects of it. Y Jesucristo dice que el Espíritu es como el viento, en que no sabes a dónde viene, a dónde va, pero sí puedes ver el efecto que da el viento. Now, I want you to take a test. Quiero que tomes una pequeña prueba. If you've never said yes to Jesus, Si nunca le has dicho que sí a Jesús, and if these things are happening inside of you, y si estas cosas están ocurriendo adentro de ti, then this is the proof that the Holy Spirit of God is working in you. entonces esta es prueba, comprueba de que Jesús está obrando o que el Espíritu Santo te está hablando. Okay, so listen carefully. Escucha con cuidado. Easy test, Una prueba fácil. look inside. Fíjate, examínate adentro. Do you agree with God that you have sinned? ¿Estás de acuerdo con Dios de que tú has pecado? You've done wrong things. O sea, que has hecho cosas equivocadas o malas. You've sinned against God and you've sinned against people. ¿Has pecado contra Dios? ¿Has pecado contra demás personas? If you agree with God that that's the truth,
Si estás de acuerdo con Dios de que esa es la verdad, God's working in you. He's speaking to you. Dios te está hablando, está obrando en ti. We don't need to be changed. We need to be forgiven. No necesitamos ser cambiados en este punto, necesitamos ser perdonados. We need to be born again. Tenemos que ser renacidos. Have you sinned? ¿Has pecado? If you say yes, Si okay, dices mark que it sí. off. Mark it in your mind. Si Okay, I've dices que sí, sinned. ok, sí, he pecado. Ahí está. La Another respuesta thing that número the uno. Holy Spirit does, He convinces people that there's judgment. Otra cosa que hace el Espíritu, te da la convicción de que hay un juicio. If somebody breaks into your house, Si alguien se mete en tu casa a is fuerzas, that okay? ¿está bien eso? No. If they hurt you or they hurt your family, Si te lastiman o a tu familia, they should be punished. deben ser castigados. We agree with that. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí We o no? understand justice. Comprendemos lo que es la justicia, We ¿verdad? expect that the police will come and arrest the criminal and put them in jail. Tenemos la expectativa de que va a venir la policía, lo va a arrestar y poner en la cárcel a esa persona. That's justice. Eso es lo que es la justicia. We get that from God. Recibimos ese sentido de justicia de Dios. We've sinned against God. Nosotros hemos pecado contra Dios. And if God is speaking to you, Y si Dios te está hablando a ti, that you deserve the judgment of God. de que tú también mereces el juicio de Dios. Number one, oh, I've sinned. Número uno, yo he pecado. God has every right to judge me. Dios tiene todo el derecho de juzgarme. That's the Spirit of God speaking to you. Ese es el Espíritu de Dios que te está hablando. It's not your wife or your husband. No es tu esposa, no es tu esposo, It's not the preacher. no es el pastor, It's the Spirit of God. es el Espíritu de Dios. Number three, Número tres, the Spirit of God comes and tells you Jesus is the answer. el Espíritu de Dios se te acerca y te dice, Jesucristo es la respuesta. He's the only answer. Es la única respuesta. He came and died on a cross for your sins. Él vino a morir en una cruz por tus pecados. God should judge you, but He took the judgment from you and He put it on His Son. Dios debería juzgarte a ti, pero en vez tomó ese juicio y lo puso todo ese juicio y castigo en su Hijo. And someone paid for your crime. Y otra persona, esa persona, Jesús, murió y pagó por tu crimen. And that's the gospel. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. And Jesus said that's what the Holy Spirit comes to convince people. Y el Espíritu, y Jesús dice que viene el Espíritu Santo a convencer a la gente, a dar esa convicción. Okay, listen. Escúchame, If the Spirit of God is speaking to you and you're nervous about this, si el Espíritu Santo de Dios te está hablando de esto y tú te sientes nervioso, you need to be nervous about it. pues deberías estar nervioso. Because if you say no to God, if you say no to Jesus, Porque si tú lo rechazas, le dices que no a Jesús, the Bible says that God will judge you. la Biblia dice que tú vas a ser juzgado. God doesn't want to. Dios no quiere He hacerlo, loves you. te ama, He sent His Son to take your place. mandó ya a su Hijo a tomar tu lugar del And castigo. Jesus died for your sins. Jesús ya murió por tus pecados. But if you say no to Jesus your whole life, the Bible says God has every right to judge you. Pero si tú le rechazas a Jesús toda tu vida, la Biblia dice que Dios tiene el derecho de juzgarte. But the Bible says God doesn't want anyone to perish, but all to come to eternal life. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, pero que todos vengan a la vida. And if that's going on inside of you, Si eso está ocurriendo adentro de ti, God's speaking to you. Dios te está hablando. That's not the preacher. Eso no es el pastor, It's not George. no soy yo, It's God. es Dios. It's God. He Dios. wants to give you new life. Dios quiere wants darte to una vida forgive nueva, quiere perdonarte. He wants you to know that you're saved, Quiere que tú sepas y estés convencido de que estás a salvo, but you have to agree with Him. pero tienes que ponerte de acuerdo And then con you Él have to surrender to y Him. tienes que rendirte ante Él. Let's bow our heads. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestras cabezas.